En esta ocasión les traigo los laboratorios del módulo 3 de Python y esta vez serían de la sección 3.1.4.6 al 3.1.6.9. Entonces estamos en el primer laboratorio, en el cual vamos a trabajar listas. A usar instrucciones básicas relacionadas con listas y crear y modificar listas. Entonces, el primer paso es escribir una línea de código. Primero nos dan una lista que contiene 5 números, entonces el primer paso es escribir una línea de código que solicita al usuario que reemplace el número central en la lista con un número entero ingresado por el usuario, que es lo que está acá, lista sombrero, y la lista tiene los elementos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en el primer paso le solicitamos al usuario que ingrese un elemento para sustituirlo en la tercera posición. Los elementos de una lista, si contamos los elementos, el tercero sería el número 3. Pero como nos pide la posición, para contar la posición se cuenta desde 0. Entonces el 1 sería 0, el 2 el 1, el 3 el 2, el 4 el 3 y el 5 el 4. Entonces aquí en esta línea le solicitamos al usuario que ingrese un número. En esta otra línea estamos diciéndole al programa que el número ingresado por el usuario sea sustituido en la posición 2, 0, 1, 2, que sería el elemento 3. Entonces para eso usamos lista sombrero entre corchetes número 2, que sería la posición, va a ser igual a número, y número es lo que ingresa el usuario. El siguiente paso es escribir una línea de código que elimine el último elemento de la lista, la que se encuentra acá. Del es una función para eliminar, entonces le indicamos del lista sombrero, que sería esta lista, la que nos daban al inicio, y nos solicita que eliminemos el último elemento. Y el último elemento es el 5, pero está en la posición 4. Recordemos, el 1 es 0, el 2 1, el 3 2, el 4 3 y el 5 4. Entonces del eliminar de la lista sombrero y entre corchetes ponemos la posición 4. Y por último escribir una línea de código que imprima la longitud de la lista existente, que sería la que está acá. Print, la longitud de la lista es, y la función len nos sirve para contar los elementos que tiene una lista. Lo probamos y dice valores de la lista original 1, 2, 3, 4, 5. La longitud de la lista es 5. Y aquí está lo que le solicita al usuario: ingresa un número para sustituirlo en la tercera posición, que sería el 3. Entonces podemos ingresar cualquier número. La longitud de la lista es 4, nueva lista 1, 2, 7, 4. Y lo podemos probar puede ser con cualquier número, sin importar el número que ingrese el usuario. Podemos poner 90, que igual lo añadirá a la lista. Laboratorio número 2, sección 3.1.4.13. Los objetivos: crear y modificar listas simples, utilizar métodos para modificar las listas. Entonces el escenario son los Beatles y tenemos que escribir un programa que realice los siguientes pasos. Paso 1, crear una lista vacía llamada Beatles, que es lo que tengo acá, Beatles. Solo escribimos los corchetes y de este modo indicaremos que la lista está vacía. Luego print, paso 1, Beatles, se nos imprimirán solo los corchetes. Después, paso 2, emplea el método append para agregar los siguientes miembros de la banda a la lista y nos dan 3 nombres. Este sería el paso 2. Primero tenemos que colocar el nombre de la lista, luego el append y entre los paréntesis escribimos lo que queramos agregar, ya sea números o en este caso nombres. Entonces Beatles.append el primer nombre, Beatles.append el segundo nombre, Beatles.append el tercer nombre y después print, paso 2, Beatles. En este caso ya nos imprimirá la lista, pero con estos 3 integrantes en ella.
Paso 3. Emplea el ciclo for y el append para pedirle al usuario que agregue los siguientes miembros de la banda a la lista y nos dan los otros dos miembros. Entonces este sería el paso número 3, lo que está acá. For nuevo inRange 2. Coloqué rango 2 para que el ciclo se repita solamente 2 veces y creé una nueva variable que es la que está acá, nuevo BTS, igual a input, que sería lo que nos solicita, que está acá, que empleando el ciclo for y el append para pedirle al usuario que agregue los siguientes miembros. Entonces en esta línea le pido al usuario que agregue los dos miembros. Después, usando el append, vamos a agregar esos miembros a la lista. Como lo expliqué anteriormente, primero ponemos el nombre de la lista, después el append y entre los paréntesis el elemento que queremos agregar. Entonces Beatles.append y entre paréntesis escribí nuevo BTS, que sería esta variable, ya que el usuario al escribir en la consola los dos nombres, esos nombres se almacenarán en esta variable y luego el append los agregará a la lista y lo hará 2 veces. Después print paso 3 Beatles y nos imprimirá la lista con los 5 miembros de la banda. Después paso 4 usa la instrucción del para eliminar a los últimos dos miembros que agregamos a la lista, que sería lo que está acá. La función del Beatles y entre paréntesis el número 4. ¿Por qué el número 4? Porque como había indicado antes, ya teníamos 5 miembros en la lista y queríamos eliminar a los últimos 2. Entonces serían las posiciones, ¿no? Primero puse el número 4 porque sería el elemento número 5 y luego el número 3 que sería el elemento número 4. Pero ¿por qué puse primero el 4 y luego el 3? Porque cuando puse primero el 3 me eliminaba al tercer elemento y quedaban los otros 4 elementos, pero como el segundo del decía 4 y ya no habían 4 posiciones sino que solo 4 elementos, entonces no se podía cumplir la función. Por eso puse primero el 4 y después el número 3. Luego print paso 4 y nos mostrará la lista solo con los primeros 3 integrantes. Después tenemos el paso 5. Usa el método insert para agregar a un integrante al principio de la lista. ¿Qué sería acá? Paso 5, perdón. Al igual que el append, el insert se escribe de la misma forma. Primero el nombre de la lista, luego el insert y entre paréntesis tendríamos una opción, coma y la segunda opción. Entonces en la primera opción escribimos la posición y en la segunda opción escribimos el número o nombre de lo que queremos agregar a la lista. Y por último, paso 5, se va a imprimir paso 5, print paso 5 y Beatles, y en este caso ya nos imprimiría la lista con el nuevo integrante y los otros 3 que habíamos asignado al inicio, que serían estos. Y por último, los favoritos de la banda son len, como había indicado, que va a contar los elementos que tiene la lista Beatles y nos va a imprimir los integrantes. Vamos a probarlo. Y aquí está el paso 1, la lista vacía. El paso 2 nos agrega los primeros 3. El paso incluye en la lista el miembro faltante de la banda. Sería el paso 3, lo que está acá. Esto. Entonces los incluimos. Y como pueden ver, en el paso 3 ya nos imprime la lista con los primeros 3 que habíamos agregado y después los otros 2 que nos solicitaba que ingresáramos. Luego eliminando a los últimos 2 miembros de la lista, que sería lo que está acá, del Beatles 4 y del Beatles 3. Como les había explicado, la posición 4 eliminaría, cuenta la posición 0,
1, 2, 3 y 4. Entonces va a eliminar a este y luego va a eliminar al 3, que sería este. Contaría 0, 1, 2, 3, eliminaría este. Como yo les había comentado que había puesto primero el 3 y después el 4, si lo hubiera hecho de esa forma, hubiera contado 0, 1, 2, 3, eliminaría este y quedaría 0, 1, 2, 3, ya no habría elemento 4, por eso me marcaba un error y por ese motivo puse primero el 4 y luego el 3. Después print paso 4 virtuals, nos imprime acá, eliminando a los últimos dos miembros de la lista y ya serían solo estos, los 3 con los que había empezado la lista. Después agregando un nuevo integrante que nos solicitaba con la función insert agregar a Ringo Starr en la primera posición, y fue lo que se hizo acá. Por eso había puesto insert 0, posición 0 y el nombre del integrante, y los otros 3 se iban a correr una posición hacia la derecha. Tercer y último laboratorio de la sección 3.1.6.9. Utilizando las funciones, utilizando los operadores int y nothing, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que nos dan una lista que tiene ciertos elementos en ella y de los cuales hay unos que se repiten. Entonces nuestro programa tiene que eliminar esos elementos que se repiten de la lista e imprimir una lista solo con elementos sin repetirse. Entonces vamos a ello. Primero, esta sería la lista. Mi lista es igual y aquí están los valores. Como pueden ver, el 3 se repite 3 veces. Aquí, 2, 3. Luego tenemos el 1 que se repite 2 veces. El 2 que se repite 1, 2 y 3 veces. Y el 4 que se repite 3 veces. Y por último el 5 lo tenemos repetido 2 veces. Entonces en esta lista nos imprimirá el contenido de la lista, o sea, todos estos valores. En la segunda línea nos va a imprimir la longitud de nuestra lista. Y luego ya empezamos con el programa, que sería creando esta variable nueva L, le he dominado nueva L, que sería nueva lista, igual a paréntesis, corchetes vacíos. Entonces, aquí está lo más importante, que sería el funcionamiento del programa, que sería utilizando el for, y como lo solicita al inicio, tenemos que utilizar el in y el not in. Entonces, for i in mi lista. Entonces, si i no está en la nueva lista, a la nueva lista agregarle los elementos de la lista i. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a revisar los elementos de esta lista y si no están en la nueva lista, con esta función if, si i no está en nueva lista, entonces los elementos de acá los va a ir agregando acá. Luego va a pasar otra vez y como va a ver que el 3, por ejemplo, cuando pase el 2, lo va a agregar. Va a pasar el número 3 y cuando llegue otra vez al 3, cuando se repita el ciclo, va a ver que el 3 ya está en la lista, por lo tanto no lo va a agregar, va a continuar, el 1 ya está en la lista, no lo va a agregar y así sucesivamente hasta el 4 que sí está. Entonces, como el 4 sí está en la lista, nueva L append i, agregar la i, va a agregar el 4. Luego el 2 ya está, no lo agrega y el 5, como no está en nueva L, lo va a agregar a la lista. Y por último, en esta línea, print L, lista solo con elementos únicos. Y aquí he asignado nueva L para que me imprima esta lista y no esta. Entonces me va a imprimir la lista solo con los valores sin repetirse. Luego la longitud de la lista para que se vea que sí hizo bien su trabajo. Y eso sería todo el programa. Vamos a probarlo. Y aquí está. Eliminando elementos repetidos. Contenido actual de mi lista. Nos muestra todos los elementos que tenemos. Y la longitud de la lista es 13. Luego la longitud de la lista solo con elementos únicos. Y como podemos ver, sí hizo bien el trabajo, ya que solo nos agregó 1, 2, 3, 4 y 5. Y su longitud ahora es de 5, ya no de 13.
Y eso sería todo el programa. También podemos probarlo no solo con números, sino que también con nombres. Por ejemplo, si ponemos cualquier, en este caso sería mi nombre, lo podemos poner repetido y también cumplirá la misma función como lo hacía con los números. Entonces guardamos y la probamos. Como pueden ver, aquí tiene contenido actual de mi lista, aparece mi nombre 2 veces y mi apellido 1 vez. En este caso la longitud de la lista es 16. Luego lista solo con elementos únicos, 1, 2, 3, 4, 5. Y como pueden ver, elimina el Freddy que está al final y agrega solo el primero. Y la longitud de la lista ahora es 7. Y eso sería los laboratorios de esta sección.